tardes a todos los que nos acompañan hoy día. Bienvenidos y bienvenidas. Espero que todos se encuentren muy bien. Es un placer compartir con ustedes este nuevo espacio de charla interactiva. Para los que no me conocen, soy Pamela Andrade, gerente general de Familias Empresarias de Chile, y nos enfocamos en fortalecer la estrategia de las familias que desean trascender a través de las generaciones. Si desean conocer más de FEC, los invito a visitar nuestra página web, afecchile.cl. La charla de hoy tratará sobre familia empresaria, reorganización patrimonial. Les comento que estamos grabando la sesión y que posteriormente les haremos llegar el acceso a la grabación. Para sostener esta charla, que durará 1 hora 15 aproximadamente, les agradeceré que tengan su micrófono en silencio, el video activado, si es posible, y se identifiquen con su nombre y apellido, ya que mirarnos y saber con quiénes estamos compartiendo nos permite reconocernos y conectar mejor durante la sesión. Posteriormente, habrá un espacio de preguntas y comentarios en el cual nos acompañará un moderador invitado, así que los invito desde ya a generar las preguntas y comentarios en el chat. Nuestro invitado de hoy es Isaías Cataño Escobar. Él es jefe de área Personas y Patrimonio del Departamento de Análisis Selectivo del Cumplimiento Tributario, Subdirección de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. En su trayectoria profesional, dentro del Servicio de Impuestos Internos, se ha desempeñado en la Dirección Grandes Contribuyentes y la Subdirección de Fiscalización, siempre relacionado con la fiscalización de personas naturales de alto patrimonio, desde un punto de vista tanto nacional e internacional. Él es abogado de la Universidad de Chile y magíster en tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muy bienvenido, Isaías. Adelante. Hola a todos, ¿cómo están? Primero, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Voy a empezar a compartir pantalla para iniciar la presentación. Ahí está, se ve bien, ¿cierto? Sí, Isaías, está perfecto. Ya, perfecto, empezamos. Un segundo, ahí sí, ya, ahí sí empezamos. Ya, ya hicieron la presentación, así que la voy a hacer bastante rápida. ¿Quiénes somos? Área Personas y Patrimonio de la Subdirección de Fiscalización, es un área de análisis, y nuestro enfoque es riesgos de personas naturales de alto patrimonio. Como con nosotros, con ustedes, con FEC, ya hemos tenido años de relación, ya llevamos más de 3 años con el convenio activo. Esto es materia pasada, simplemente un pequeño repaso. Lo que usualmente nosotros vemos como área, porque nos enfocamos en personas naturales de alto patrimonio, es usualmente impuesto global complementario, impuesto a las herencias e impuesto a las donaciones. Y como bien dijo Pamela en la presentación, si bien yo llevo en mi jefatura no mucho tiempo en el área, toda mi trayectoria profesional de servicio de impuestos internos, que es de varios años, solo me he dedicado a trabajar con personas naturales de alto patrimonio. Entonces, esperemos en los años que nos tocan de trabajo conjunto, junto con FEC, poder seguir trabajando estos temas y poder tener la confianza de que cualquier duda la podemos solucionar en cuanto le afecta a todos los asociados. Yo me imagino, y eso es lo que conversamos con Pamela ayer, de que el tema de reorganización patrimonial familiar, en el contexto de empresas familiares, de familias empresarias, es un tema amplio. Y aquí yo hablo un poco ya desde mi perspectiva como abogado, como un poco de formación profesional. Cuando me dicen, oye, ¿cuál es el tratamiento tributario de una organización empresarial, familiar o de cualquier otro tipo? Uno inmediatamente piensa en impuesto a la renta. Inmediatamente lo relaciona con impuesto a la renta. Pero el punto es que el impuesto a la renta se enfoca principalmente en lo que ocurre a nivel de empresas. Consideramos como esta primera charla, este ciclo de charlas, hablar y enfocarnos en aquella tributación que ya no le afecta por la reorganización empresarial o familiar. Hablemos de la reorganización familiar.
a la empresa de la familia, sino a la familia dueña de la empresa. Cómo esto afecta a nivel de personas naturales. Ok, bajemos un poco, entendamos un poco de qué es lo que vamos a hablar. Una reorganización patrimonial puede ser de distintas formas. Y alguna que no vamos a llamar la reorganización familiar, solo para fines de esta charla, es aquella que ocurre como cualquier persona le compraría a otra persona activos. Si una persona le compra a otra persona activos, o lo adquiere de cualquier forma, con sus propios bienes, le compra participación, a valor de mercado, etcétera, 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 entonces se vuelve más o menos irrelevante cuál es la relación familiar de uno con otro. Ahí seguirán las mismas reglas normales para cualquier impuesto, de cualquier, normalmente será impuesto a la renta, o puede darse otro tipo de impuesto, pero no vamos a hablar de eso, porque eso es lo que ocurriría con independencia si son familias o no. De lo que nos vamos a enfocar acá es pensando en una empresa familiar. Uno esperaría de una forma tradicional, y de hecho es lo más esperable, es que si uno está construyendo un patrimonio, una generación está construyendo un patrimonio, está haciendo una empresa que le pertenezca a la familia, es natural y lógico de que se espere que esta empresa o este patrimonio, grupo de empresas, pase de una generación a otra. Y ahora pasar el mando a la nueva generación para que esta nueva generación de hijos, nietos, pueda tomar el trabajo que se hizo y poder trabajar sobre ello y idealmente hacerlo crecer o mantenerlo. Y así por generación, generación, generación. Esto es lo esperable, al menos si una empresa, estamos hablando de una empresa familiar. Me imagino que es razonable decir eso. Luego, si ya no estamos hablando del primer tipo, que son compras, ventas a nivel de con condiciones de mercado que es más o menos irrelevante, es anecdótico, que ocurre entre padre e hijo, por ejemplo, sino que estamos hablando de un traspaso patrimonial de una generación a otra. Esto puede ser al menos de dos formas. De una forma ordenada, planificada, o de una forma no ordenada y planificada. En breve, ¿cuál es la forma no ordenada y planificada? La muerte. Si la generación, perdón por levantar el tema, pero lamentablemente a todos nos va a ocurrir y es un tema a tener en consideración, especial con los activos que uno tiene, en especial en temas de organización de empresas. Si es que no se planificó, si es que no se ordenó en vida, entonces lamentablemente cuando ocurre la muerte, el Código Civil establece las reglas para hacer el traspaso de patrimonio que pasa de una generación a otra. Y el impuesto que se pagaría ahí sería el impuesto a las herencias. Pero si en vez de esperar a que ocurra la muerte sin haber hecho el traspaso, se hace una planificación en vida, esto se ordena, se planifica, por planificación no estoy dando ningún contexto negativo, sino esto se hace de una forma ordenada, y se dan las circunstancias que vamos a hablar más adelante, el impuesto que podría aplicar sería el impuesto a las donaciones. De nuevo, depende de las circunstancias. Entonces, como en este contexto y en esta charla de hoy, nos vamos a enfocar en este tipo de traspasos patrimoniales, de un traspaso ordenado que ocurre en vida, y cómo el impuesto a las donaciones puede afectar a las reorganizaciones empresariales familiares de empresas. Una reorganización familiar, lo vamos a decir, por términos de darle una mayor rapidez. Entonces, queremos hablar sobre el impuesto a las donaciones. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es lo que está grabado? En derecho tributario, el hecho grabado es aquello que le da inicio a la obligación tributaria. Es lo que todo ocurre porque hay un hecho grabado, y por supuesto están los demás elementos de la obligación en la ley, pero en cuanto se dé el hecho grabado, nace la obligación tributaria. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el hecho grabado? Donación. O lo mismo de otra forma, ¿qué es donación para fines tributarios? Que puede no ser lo mismo para otros fines, fines comerciales, fines civiles, para solamente fines tributarios de derecho público. Bueno, ¿qué es donación tributaria? La ley dice 1061, si es que de aquí en el 271, si es que más adelante yo digo la ley, se me escapa, me estoy refiriendo a esta ley, que es la ley de impuesto a las donaciones y herencias,
Y dice lo siguiente: para efecto de la presente ley, se entenderá por donación lo dispuesto en el artículo 1386 del Código Civil. El artículo 1386 del Código Civil dice: la donación entre vivos es un acto por el... Esta es la última vez que vamos a leer un artículo en la presentación, no se preocupen. La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere entre vivos, transfiere gratuita y irrevocablemente, una donación, una parte de sus bienes a otra persona que lo acepta. Y los elementos de la donación, el Servicio de Impuestos Internos, si bien lo que acabamos de ver, en especial la referencia de la Ley de Herencia y Donaciones, es reciente. El Servicio de Impuestos Internos ya había tomado ciertos elementos del hecho de grado de donación y lo ha puesto de forma sistemática en sus oficios. Entonces, a menos a interpretación del Servicio de Impuestos Internos, serían elementos de este hecho de grado de donación, que tiene que ser una atribución convencional, por supuesto. La otra persona tiene que aceptar lo que recibe, entre vivos, no debida, gratuita, de una cosa corporal. Enfoquémonos en la siguiente parte con un resumen de lo que es hecho de grado de donación, entendiendo que tienen que estar los demás elementos, que disminuye el patrimonio del donante y aumenta el patrimonio del donatario. Y además, al ser debida y no gratuita, no hay una contraprestación entre este aumento de patrimonio de la persona que lo recibe y disminución de patrimonio de la persona que lo entrega. No hay contraprestación. Elementos del derecho de grado. Como tema general, ya lo vamos a ver con calma, con algunos ejemplos. Ahora que ya sabemos que hay donación. ¿Por qué? Porque en el caso concreto disminuye el patrimonio de la persona que entrega, aumentó el patrimonio de la persona que lo recibe y no hay contraprestación. ¿Cómo calculo lo que me donan? Para las personas que están acostumbradas a verlo desde un punto de vista que ya se manejen impuestos y están acostumbrados a hablar de algo que se llama valor tributario, el impuesto a las herencias, el impuesto a las donaciones en este caso, también se calcula con un valor tributario, pero es un valor tributario distinto al que se aplica en renta. No es lo mismo. Si es que algo tiene un valor tributario para renta, puede, y normalmente será, o puede ser que lo sea, distinto a cómo se calcula el impuesto a las donaciones, el impuesto a las herencias. Son valores tributarios diferentes. No es capital, por ejemplo, no será capital propio tributario, no será otro, será lo que la ley 16.261 indique. Veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, por regla general, hay una serie de excepciones en la ley, pero hablemos de la regla general. Si yo dono un inmueble, lo calcularé el impuesto en base a su avalúo fiscal. Si es que lo que dono es un vehículo, será lo mismo, en base a su avalúo fiscal. ¿Cuánto será el avalúo fiscal? En base a eso, le aplicaré la tasa del impuesto y un tramo exento, etc. Ahora, si es un bien extranjero, si lo que estoy donando no está radicado en Chile, sino está radicado en el extranjero, entonces ya no vemos las reglas anteriores, sino que se valorará de acuerdo a su valor corriente en plaza, como aquel valor en aquel lugar y condición, y que un tercero no relacionado habría pagado en las mismas circunstancias. Valor corriente en plaza. Pero si ya estoy hablando, pero la mayoría de los bienes en familias empresarias, en empresas familiares, no están sueltos. No es una casa que está suelta, no es un bien extranjero que está suelto, podría ser. Pero como en la charla hoy nos estamos enfocando en empresas familiares o el traspaso a través de familias empresarias, normalmente esto está a través de sociedades. Entonces, ¿cómo yo valoro un traspaso patrimonial que está a través de una sociedad? Depende del tipo de sociedad. Si esta fuera una sociedad anónima, valor corriente en plaza. ¿Cuánto se pagaría por un tercero no relacionado en mismo lugar, circunstancias similares? Ese es el valor por el cual se valora la sociedad. No es valor libro, no es capital propio tributario, es valor corriente en plaza. Sociedad de personas es un poco distinto. La ley dice tome los activos y tome los pasivos exigibles. Ah, ok. Entonces tomo los activos de acuerdo a cómo están contabilizados. No. Tiene asterisco. La ley dice los activos y valórelos de acuerdo a la ley 16.271.
O sea, si que llegara a tener un inmueble, entonces no será el valor que está contabilizado, sino que ya sabemos que los inmuebles se valoran de acuerdo a su valor fiscal, por ejemplo. Se toman los activos y se le restan los pasivos exigibles. Damos un ejemplo. Primera, esta es charla interactiva, nos comprometimos a hacer una charla interactiva, así que en primera pregunta interactiva, veamos qué opina el público. A ver, la siguiente no estoy diciendo que lo sea, es simplemente una pregunta. Aquí está mamá. Siempre nos critican, ¿no? Siempre dicen el papá tiene los bienes y se lo entregan. Vamos a ser un poco más inclusivos. En este caso es la mamá. ¿Qué es el que tiene los bienes de la empresa familiar? Y ella el bien que tiene directamente es una sociedad limitada que tiene un solo bien, no tiene ninguna pérdida, que es una sociedad anónima. El valor en el que está registrada la sociedad anónima, según libros, de 30.000 pesos en A. Pero el valor corriente en plaza, el valor que un tercero no relacionado pagaría por, en la misma localidad, en situaciones similares, por dicha sociedad anónima serían 100 millones de pesos. Entonces, la mamá le traspasa sin una contraprestación a su hijo la sociedad limitada A. Y por lo tanto, el hijo se termina haciendo dueño de lo que incluye la sociedad. Participación de público. Aquí les voy a pedir si por favor pueden entrar a la página web. Creo que el link funciona, no estoy seguro. www.mentimeter.com. Ingresan en la parte superior el siguiente código: 3900416. Y veamos una pequeña encuesta que tenemos preparada. Voy a compartir la pantalla de la encuesta, a ver si... Acá está. Ahí los resultados. ¿Qué opinan? ¿No hay donación? Si hay y se valora... Isaías, perdona que te interrumpa. Sí, Parece que sería bueno poner la dirección en el chat porque varios no alcanzaron a copiarlo lo para escribo, lo ponerlo en... escribo. En todo Sí, caso, acá arriba aparece Ah, no, está mal escrito, mentimeter.com. Lo anoto inmediatamente en el chat. en el chat de tal manera que todos puedan sacarlo de ahí, por favor. Ya, gracias. Eh, ¿Dónde está el chat acá? Voy a devolver la pantalla a mostrar la presentación. Eso, Mejor, acá está. eso. Sí. www.mentimeter.com y este es el código. Esperemos unos minutos a que puedan contestar. En la parte superior de Mentimeter se puede agregar el código. Esperemos unos 2 minutos más para que haya más gente que pueda contestar y vemos los resultados de la encuesta. Yo como no tengo acceso al chat, si alguien puede, si hay alguna duda, me van, en relación a cómo entrar a la página, me van diciendo. Esperemos un minutito más.
Ya. Veamos los resultados de la encuesta. Que siguen votando, está entretenido. Ya. Isaías, ¿van a haber más preguntas sobre este mismo dirección Sí, de sí, así que de tal no, manera gracias gracias por recordar. No cierren la página porque después van a haber más preguntas que las respondemos a través de el mismo código y todo. Entonces, una vez que la contesten, no la cierren. Igual vamos a dar tiempo después por si alguien la cerró y quiere volver a entrar. Ya, ahí están más o menos las votaciones. Voy a compartir los resultados. Ya, tenemos todo el mundo, acá se ve, sí, todo el mundo, al menos donación. Estamos de acuerdo en eso. Y un 17% de las votaciones indican de que hay impuesto a la donación y se paga de acuerdo a su valor libro. Y el 83% opina que, nuevamente, sí hay donación y se paga en base a valor corriente en plaza. Ya, volvamos a la presentación y veamos cuál es la respuesta. Ya. Efectivamente, el 83% tenía razón. Sí, hay donación y se paga en base al valor corriente en plaza. ¿Por qué? Veamos. Primero, ¿por qué hay donación? Recordemos, ¿cuál es el hecho de la donación? Aquí todos lo tenían bien, así que solamente un recordatorio. Junto con los demás elementos, que sea título gratuito, irrevocable, etcétera, 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 no lo voy a repetir ahora porque son muchos, enfoquemos solamente en tres. Tiene que haber aumento del patrimonio de la persona que recibe, el donatario, en este caso el hijo. Tiene que disminuir el patrimonio de la persona que hace la donación, en este caso la mamá, y no tiene que haber una contraprestación entre estos aumentos de patrimonio. Vemos de que el patrimonio de la madre, si nosotros tuviéramos que valorar su patrimonio como persona natural, efectivamente disminuye en 100 millones. El patrimonio, un poco, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿cuánto habríamos valorado si la mamá antes de hacerle el traspaso al hijo hubiera fallecido? Bueno, para impuesto a las herencias, su patrimonio habría sido de 100 millones. Y posteriormente, su patrimonio disminuyó. Su patrimonio disminuyó en 100 millones, el patrimonio del hijo aumentó en 100 millones, y no hubo contraprestación de acuerdo a la que era la premisa del ejemplo. Entonces, sí, donado. ¿Y cómo llegamos al número de la valoración? Porque ahora que ya sabemos que hay, ¿cómo lo valoramos? Si es que lo que se entrega es una sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, solo recordatorio. Lo que se ¿cómo se mide la valoración de la sociedad de personas? Es activo, de acuerdo a lo que dice la ley 10.261, que es, que ya vimos algunas reglas, menos pasivo exigible. Luego, la ley de impuesto a las donaciones, impuesto a la herencia, indica que su único activo, que el ejemplo, que es una sociedad anónima, se valora de acuerdo a valor corriente en plaza. Entonces, si queremos calcularlo, la forma de medirlo no es el valor libro, sino que es valor, de acuerdo a la ley 10.261 de los activos, que será 100 millones, que es decir 100 millones. Por lo tanto, como su único activo es 100 millones de pesos y no tiene pasivo exigible, la forma que tenemos de valorizar la sociedad limitada A será 100 millones de pesos. El 83% está bien. Y esta es la razón. Ya, pregunta frecuente. ¿Cuándo debo pagar el impuesto? Hay una serie de reglas, está el artículo 52 de la ley, etcétera, si alguien las quiere revisar, pero hay una regla dura, una regla firme, que está en el artículo 21, que dice, al menos de forma previa a recibir lo donado. ¿Y cuándo se debe pagar el impuesto? Al menos antes de donar, de recibir lo que se dona. Eso está en la ley. El artículo 21 dice, no podrá hacerse la entrega de los bienes donados, irrevocablemente, no podrá hacerse la entrega sin que previamente se acredite el pago del impuesto que corresponde a su exención en su caso. Y el servicio siempre ha dicho lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo, en el año 2011, de acuerdo al artículo 21, para la entrega de donados debe acreditarse previamente el pago del impuesto que corresponde. Esta última regla debe aplicarse en todos los casos que se configure un acto o contrato grabado con el tributo. Entonces, ¿cuándo debe pagarse el impuesto? Hay una serie de reglas, pero en resumen, al menos antes de recibir lo donado. Entonces, se recibe lo donado y no se ha pagado el impuesto,
Ya. Pregunta frecuente 2. Un poco capciosa la forma en la que está redactada. Veamos. Solo se calcula el impuesto en base a la donación actual. Por ejemplo, yo doné 100 millones en este acto. ¿Solo son esos 100 millones? La ley dice que no. Para calcular lo donado hay que tomar las donaciones previas, hay que tomar la donación actual más las donaciones previas que haya realizado el mismo donante al mismo donante. Por ejemplo, un papá a su hijo, una mamá a la hija o cualquier combinación, o un comadre a su compadre. Si una persona le dona a otra, se toman todas las donaciones anteriores y se suman para ver la base imponible. ¿Por qué? Bueno, el impuesto de una tasa progresiva, ya vamos a ver un ejemplo de cómo afecta. Y eso está en la ley, el artículo 23, inciso primero. Y esto tiene bastante lógica una vez que lo examinamos. De hecho, tiene un componente de justicia atrás. Veamos. Ejemplo. Veamos un ejemplo. El año 1, un padre dona a su hijo 2 millones y medio. Al año siguiente, el mismo padre le dona a su hijo 2 millones y medio. Lo mismo el año 3, el año 4 y el año 5. ¿Qué ocurre? Además, dato importante para entender el ejemplo. La ley, en el artículo 2, otorga un tramo exento de 5 UTAs. 5 UTAs son como 2,9 millones, algo así. Todo lo que esté bajo eso está exento de impuestos. Entonces, supongamos que el artículo 23, inciso primero, no existe. No está esta mecánica legal de que se suman las donaciones previas y la donación actual. ¿Qué ocurriría? El año 1 dona 2 millones y medio. ¿Cuánto de eso está bajo el tramo exento? Los 2 millones y medio, ¿se van a pagar? 0. El año 2, 2 millones y medio, todo entra en tramo exento, 0, y así por los 5 años. Pero si miramos la operación en conjunto, el total que se donó fueron 12 millones 500. ¿Cuánto impuesto se pagó por los 12 millones 500? Nada. Veamos el caso de otro papá que le dona a su hijo, pero en vez de hacerlo en 5 operaciones, lo hace en una. ¿Cuál sería la participación tributaria? Bueno, la base imponible serían 12 millones y medio. Puse una UTM de 5, una UTA de 5 para que nos den los números, pero es un poquito más, solamente nos lo tomen como referencia actual. Es solamente para fines del ejemplo, así que no busquen la UTA actual en esta presentación. 5 UTAs en el ejemplo, 2 millones 8, le restamos de la base imponible bruta y nos va a dar 9 millones 600, que es lo que está afecto impuesto, y va a pagar 96.000 pesos. Entonces, tenemos que 2 personas realizan la misma operación en la práctica, llegan al mismo resultado, pero el tratamiento tributario de uno es distinto al tratamiento tributario de otro. Uno termina pagando por donar los mismos 12 millones y medio, 0 pesos de impuestos, y otro por los mismos 12 millones y medio pesos, paga impuestos. La ley dice, esto no es justo, esto no está bien, hagamos que mismas personas que realizan misma actividad paguen el mismo impuesto. Y para eso es, ojo, así no es como dice la ley, ahora vamos a ver lo que dice la ley. Ahora veamos el ejemplo de acuerdo a la ley, qué es lo que hay que hacer. Año 1 es lo mismo que conversamos recién, le dona 2 millones y medio, ¿y cuánto está bajo impuestos? Los 2 millones y medio. Total a pagar, 0, por supuesto, no queda monto afecto impuesto. Pero el año 2 dona 2 millones y medio, y la ley, ¿qué es lo que dice? Artículo 23, inciso primero. Tome lo que se donó, la base que se donó el año anterior, y súmela. Y sobre eso me calcula el impuesto. Entonces, como el año anterior donó 2 millones y medio, este año le suma eso y nos da una base imponible bruta de 5 millones. A esa base imponible bruta le tomamos el monto exento y nos queda una base afecta de 2 millones y tiene que pagar 21.000 pesos. Año 3, un poco más largo el ejercicio. Hoy dona 2 millones y medio, pero los 2 años anteriores donó 5 sumados. Así que sumamos esos 2 y medio, los 5 millones, y nos da una base total de 7 millones y medio.
Y lo que le quitamos el monto exento, 2.008.000, nos da 4.006.000. Afecta impuesto. Tiene que pagar 46.000 pesos. Pero, si tuviera que calcularse directamente sobre esto, le estaríamos aplicando impuesto sobre impuesto, porque estuvo grabado los periodos anteriores. Lo que dice la ley es, ahora tome el impuesto que usted pagó y lo puede utilizar como crédito. Lo que da un total de impuesto a pagar de 25.000 pesos. El año 4, lo mismo, la donación es solamente actual el año 4, 2.500.000, pero el total de las donaciones previas de 7.5 millones. Ahora tenemos una base imponible bruta total de 10 millones. Eso de 10 millones le aplicamos el tramo exento, nos da un total afecto impuesto de 7 millones de pesos, y un impuesto bruto de 71.000 pesos. Pero, nuevamente, la ley dará como crédito el impuesto pagado previamente, que es de 46.000, y nuevamente el impuesto a pagar es de solo 25.000 pesos. Solo 25.000 pesos. Y se notan, el crédito es lo mismo que el impuesto bruto del año anterior, por razones lógicas. Y el último año del ejercicio es lo mismo. Ahora dono 2,5 millones, más los 10 millones de las donaciones anteriores, nos da una base imponible bruta de 12.500.000, que es lo que en realidad donó todos estos años sumados, lo que hemos visto recién. Tiene un monto exento de 2.008.000 para fines del ejercicio, 5 UTA, es una fase efecta de 9 millones, con un impuesto total a pagar de 96.000 pesos. Pero, como él ya pagó 71.000 pesos anteriores, esa la ley se lo da como crédito, y nuevamente solo tiene que pagar 25.000 pesos. Resumen, y da el crédito lo mismo que el impuesto bruto del año anterior. O de la operación anterior. Resumen, y esto es como en realidad debiera ocurrir, lo que la ley dice que debería hacer. Y aquí comparamos las dos situaciones análogas, la misma operación en realidad que realizaron ambos padres, y vemos cuánto impuesto le aplicaron. Un padre que decidió donarle a su hijo en una sola donación, pagó en total 96.000 pesos de impuestos. Con la mecánica de la ley, sumamos lo que ocurre en los 5 años, las 5 donaciones distintas dan en total a pagar 96.000 pesos de impuestos. Exactamente lo mismo. Esta mecánica de la ley permite, desde un punto de vista de justicia tributaria, tratar de forma idéntica a dos situaciones iguales. Le aplica ante dos operaciones económicas, le aplica exactamente la misma tributación. Tiene un sentido de justicia bastante, en mi opinión, bastante correcto. Aquí viene la siguiente pregunta que vamos a hacer, pero que tiene que ver con el tema de la insinuación, que también es una pregunta frecuente que se realiza. Para los que no son abogados, no se manejan el tema, una pequeña introducción, muy pequeña introducción. ¿Qué es la insinuación? Cuando uno habla de donaciones, usualmente la palabra insinuación, el trámite de la insinuación, sale en la conversación. ¿Qué es? Bueno, la insinuación es un trámite civil, nótense el énfasis, civil, por el cual un juez autoriza una donación y sin el cual adolecería un vicio de nulidad. En Chile, a menos que esté exento por alguna ley especial, por ejemplo, la que está en el artículo 18 de la ley, y supere los 2 centavos, debieran pasar por este trámite. Ese es el trámite de la insinuación. Ahora, los que mantenían abierta la página de Menti, veamos la siguiente pregunta. Voy a compartir. Acá está. Lo voy a dejar abierto para que las personas puedan entrar. www.mentimeter.com. El código es el 3900416. No lo voy a sacar de la pantalla hasta que estén listas las votaciones. Segunda pregunta interactiva. La pregunta es, para que se genere impuesto a las donaciones, ¿es necesario que haya insinuación? Y recuerden, ¿qué es lo importante del impuesto a las donaciones? Hecho, grado, donación. Estoy solamente recordando el tema. Tiene que haber aumento de patrimonio de la persona que recibe, disminución de patrimonio de la persona que lo entrega, y no haber contraprestación correlativa. Ahora, ¿el trámite de la insinuación afecta o no afecta
para que se genere impuesto. No influyo más, los dejo a que respondan. Un par de minutos. Esperemos un poquito más para que contesten al menos las mismas personas que contestaron la encuesta pasada. Ya, yo creo que ya razonablemente contestaron todos. Voy a compartir la pantalla para mostrar los resultados de la encuesta. Se ve, ¿cierto? Sí. Ya, estos son los resultados. Entonces, frente a la pregunta, ¿es necesario insinuar para que exista impuesto a las donaciones? Un 24% de la gente cree que sí. Y después está repartido. En caso un 40% dice que no, que da lo mismo la insinuación para que haya impuesto. Cambió, ahora está ganando el no. Y un 37% de la gente dice, no sé, depende. Depende, ya vamos a ver de qué depende. Ya, 42 sigue menos, sigue las votaciones, sigue las votaciones. Eh, está tomando la entera el no, está ganando el no. Ya, veamos. Ahora veamos el por qué. El qué es y por qué. Ya. Preguntas frecuentes. ¿Es necesario insinuar para que genere impuesto? Respuesta del servicio de impuestos internos. No. No es necesario. No depende. Eh, veamos qué es lo que ha dicho el servicio en forma también de nuevo sistemática. Por la aplicación del impuesto de artículo se entera el 52. El artículo 52 es el artículo que habla sobre la presentación, los plazos de presentación normales del impuesto. Por ejemplo, yo tengo que ir a, incluso se refiere en forma textual a la insinuación, para los trámites que son insinuados, cuál es la fecha de pago, cuando no se hizo la insinuación, o no, el trámite en su naturaleza no requería una insinuación cuando eh, se debía declarar el impuesto. Todo eso está en el artículo 52. Entonces, de acuerdo a lo dispuesto en estos artículos, que son los artículos referentes a, al menos uno, el 52, de los plazos de declaración del impuesto a las donaciones, para que se verifique el hecho grabado de donación. El hecho, de nuevo, lo importante detrás del tema impositivo es el hecho grabado de donación. Para que se verifique el hecho grabado de donación y se den el impuesto, no es necesaria la insinuación. Al menos, de nuevo, según el Servicio de Impuesto Interno, no es necesario. ¿Por qué? Porque lo importante detrás es el hecho grabado de donación, junto con los demás requisitos, que sea irrevocable, pedido, etc. Tiene que haber una disminución de patrimonio, un aumento de patrimonio y no haber contraprestación correlativa. En cuanto sean los elementos del hecho grabado, existe, en cuanto se verifique el hecho grabado de donación y se venga el impuesto, no es necesaria la insinuación. De hecho, la insinuación es un trámite civil que podría generar efectos entre los futuros herederos, pero no afecta en términos tributarios. Podría incluso hacer adolecer beneficio de nulidad civil, pero esos ya son otros temas, no son tributarios. Ya, como para ir cerrando un poco la presentación, y tratemos de hacerla bien breve, solamente temas principales. ¿Qué hago si tengo un caso de dudas? Tengo dudas en cuanto a la forma en la que voy a hacer la reorganización de nuestra empresa familiar y podría o no generar impuestos y qué impuestos. Bueno, el servicio tiene distintas herramientas, o la ley en realidad tiene distintas herramientas. Una de estas es el catálogo de esquemas tributarios, que se actualiza de forma periódica. Tenemos de 16, 17, 18, 19, con distintas figuras que el servicio considera que, dependiendo de las circunstancias particulares del caso, podría generar, por ejemplo, impuesto a las donaciones o impuesto a la renta o otro tipo de impuestos. Eso es fácil encontrarlo. Uno, al menos yo lo que hago, entro a Google, pongo esquemas tributarios SI y es la primera alternativa que a mí me sale. Y si no, en la página del servicio interno se puede encontrar es fácil de encontrar.
Y aquí, por ejemplo, hay ciertas figuras. Por dar un ejemplo, el caso 42 habla sobre ingreso del grupo familiar en la sociedad matriz de un grupo. Si ya tengo dudas más específicas, el artículo 26 bis del Código Tributario entrega dos mecanismos en la cual el contribuyente le puede consultar al servicio si esto pudiera o no generar eh, temas elusivos, por ejemplo. Y para eso hay un mecanismo que es vinculante, que tiene toda una serie de trámites, pero si se siguen los trámites, se entrega toda la información que el servicio requiere y no llegaran a cambiar las circunstancias particulares del caso después, si el servicio dijera no, este caso está bien, no genera impuestos, no se van a aplicar medidas, no se podrían aplicar medidas antilusivas, entonces el servicio le es vinculante al servicio no poder aplicar esas medidas en cuanto se mantenga la circunstancia. O hay otra forma que es realizar consultas no vinculantes, en la cual no le tengo que entregar toda la información, pero es un poco menos formalizado que el anterior, pero igual tiene un procedimiento establecido, en el cual el servicio le puede decir, sí, en este caso podría ser por la información que me entregues, o no podría ser, pero eso ya no vincula el servicio. Está en el artículo 26, si alguien lo quiere utilizar, está muy bienvenido a utilizarlo, y de hecho se utiliza bastante por los contribuyentes para situaciones en particular, están en riesgo, Y por supuesto levantamos como una súper buena medida el tema de los acuerdos, de los convenios de colaboración. Por ejemplo, Estrella, el que tenemos con ustedes, el CONFEC, el cual permite ver temáticas tributarias comunes que les puedan servir, dudas en las que puedan tener la mayoría de los asociados, y podamos resolver las dudas, ver los temas que les sirvan a todos en general. Además, si algún asociado en particular de forma voluntaria y quisiera verlo, puede decir el servicio, nosotros, veamos cómo estamos en nuestra brecha de declaración, de registro, de información, declaración y pago de impuestos. La diferencia de que aquí, al verse voluntariamente y verse directamente con nosotros, el enfoque es muy colaborativo. Es casi te ayudamos cómo lo podemos hacer, que por cierto es un enfoque distinto cuando ya se detectan las diferencias y hay una acción de tratamiento un poco más formalizada, como sería una auditoría tributaria, por ejemplo. Y además fortalecer el conocimiento tributario, si hay distintos cambios normativas o criterios en el servicio que puedan ser nuevos o cambiados, se informan a nuestros queridos asociados de nuestro convenio. Eso. Yo ya estoy en mi tiempo, así que paso al moderador para que hagamos preguntas. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Isaías, por esta charla tan didáctica. Por No favor, sé cómo dejar de compartir. Arriba, en la parte superior, debería dejar de compartir. Debería Ya, estar ahí viendo. estoy, perfecto. ¿Sí? Ahí. Ok. Bueno, gracias nuevamente por esta charla tan didáctica, aclaratoria, sobre la reorganización patrimonial, específicamente impuesto a las donaciones. Vamos a dedicar ahora un espacio a las preguntas, por lo que les agradeceré continuar efectuándolas en el chat. Ya vi que habían bastantes. Estas van a ser rescatadas por parte de nuestro moderador invitado. Quien nos acompaña hoy día es Marcelo Laporte, socio de PricewaterhouseCoopers. Él es abogado, profesor de magíster de Derecho Tributario y miembro del comité editorial de la revista de Derecho Tributario, ambos de la Universidad de Concepción. Marcelo, muy bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, Pamela. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, felicitar a Isaías por la excelente presentación que hizo, muy clara, muy buenos los ejemplos y muy entretenido el sistema de la encuesta. Yo no lo había visto nunca, así que realmente te felicito porque genera una permanente interés de las personas por participar, así que muy buena iniciativa, Isaías. Muchas gracias. ¿Para qué decirte, Isaías, cómo se han ido saliendo las preguntas de todos los asistentes? Están todos muy interesados por todos los temas que tú planteaste. A mí, antes de empezar con las preguntas, me gustaría un poco saber tu opinión respecto de cómo ves tú, desde el punto de vista tributario, ¿cierto?, la relevancia de las empresas familiares, ¿ya? Porque al final del día, ¿cierto?,
la empresa familiar tiene una característica que es bien especial dentro de la economía, que es muy distinta a una empresa no familiar, ¿cierto? Que al final la empresa familiar, como su nombre lo dice, está ligado por parentesco, ¿cierto? Muchos de sus dueños, ¿cierto? En algunas oportunidades, y en algunos casos, ¿cierto? Al final, cuando fallecen algunos de estos miembros, ¿cierto? Hay que sacar plata de la empresa para poder pagar los impuestos, el impuesto a la herencia principalmente. ¿Cómo ves tú esa situación desde el punto de vista que un poco cuando eso sucede, ¿cierto? No solo hay que pagar el impuesto a la herencia, sino que también hay que hacer un retiro tributable muchas veces de utilidades de la sociedad para pagar los impuestos. ¿Te parece que un poco que la legislación debiese ser un poco distinta en relación a este tipo de empresas, ya que, como hablábamos antes, ¿cierto? La empresa familiar tiene dos particularidades que no tienen otras empresas, que son principalmente que la empresa familiar siempre piensa más en el largo plazo, porque está unida a una familia, ¿cierto? Y no busca, ¿cierto? Tanto la rentabilidad de corto plazo. Y por otro lado, ¿cierto? Siempre tiene una ligación mucho más grande con la comunidad, porque la gente y la empresa está donde normalmente viven las personas. ¿Cómo lo ves tú, Isaías, todo ese tema? Qué bueno, Marcelo, que me hace la pregunta, y esto es algo que sí conversamos usualmente dentro del servicio, es un tema que es recurrente. Hay dos puntos. Uno, y aquí, al menos por los análisis que nosotros hemos hecho, los números que tiramos y lo que vemos en la práctica, si se compara el impuesto a las donaciones, el total de impuesto a pagar, con el total del impuesto que hay que pagar, por ejemplo, en renta o IVA o cualquier otro impuesto, es muy menor la cantidad de impuesto a pagar. Por ejemplo, por impuesto a la herencia, no puedo dar un número ahora certero, pero por decirte, por 100 millones de pesos, impuesto a la herencia hay que pagar 100.000 pesos, algo así, no es bajo. No es, y por supuesto empieza a subir a medida que los capitales sean considerables, pero aún en su tramo superior es harto menos de lo que se paga, por ejemplo, por renta, eso uno. Pero el otro punto que es bueno considerar es recordar, no sé si, no lo íbamos a poner en la presentación, pero preferimos enfocarnos solamente en algunos puntos puntuales, y además, aprovecho de dar la publicidad, tenemos una nueva charla en un mes y medio, en la cual efectivamente nos vamos a enfocar ya no en donaciones, sino en herencia, así que ahí podremos ver con más calma lo que nos estás preguntando, porque con tu pregunta igual nos salimos un poco del tema. La ley, donaciones. La ley sí desde este año permite hacer el pago en 3 cuotas, además. Entonces, ya tenemos que es una tasa menor, bastante menor comparativa con otros impuestos, como por ejemplo el impuesto de la renta, y además que se permite pagar en 3 cuotas, en 3 años distintos. Entonces, sí, y aquí hablo desde un punto de vista personal, sí encuentro que es una buena medida, y ojalá se utilice para aquellos casos en los que sea más difícil poder liquidar los activos o cosas similares. Pero eso ya lo iremos a ver en las próximas charlas. Ahora, muy bien, muy bien. Oye, parto con las preguntas que están todas muy interesantes, Isaías. Jaime A. le pregunta, por ejemplo, ¿cómo se valorizan las acciones de sociedades anónimas cerradas para efectos del impuesto a las donaciones? Y colgándome un poco de esa pregunta, te pregunto, ¿cómo tú consideras que uno debiese acreditar ese valor para efectos de la determinación del impuesto? ¿Cómo se valoran las sociedades anónimas cerradas? Es lo mismo que vimos, de hecho, esos son los ejemplos que vimos, de acuerdo a su valor corriente en plaza. ¿Cómo se determina el valor corriente en plaza? No hay una forma de valoración que esté en la ley. Entonces, el contribuyente podrá hacer un estudio de valoración, tal vez con cómo sea en realidad, dependiendo del caso y lo que valga la pena, para poder llegar a ese valor corriente en plaza. Y no recuerdo la segunda pregunta que me has hecho. No, era en definitiva cómo uno puede como contribuyente acreditar cuál es ese valor, el valor corriente en plaza, cuál sería el mecanismo que al Servicio de Impuesto Interno lo dejaría tranquilo para que el contribuyente pueda al final, ¿cierto?, decir, esta es mi base imponible del impuesto. Mira, yo tengo varias en la cabeza, pero me resulta difícil dar con el tiro porque en realidad depende del tamaño de la empresa. Entonces, por supuesto, no hay algo que esté en la ley, no hay ninguna instrucción formal. Entonces, si yo te digo, necesitamos tal informe, queda como que dije tal informe, y después alguien tiene una empresa chiquita y dice, oye, ahora me están haciendo tener tal informe. En realidad depende de la circunstancia del caso, que después habría que ver algún caso en particular, se podría ver, pero
por supuesto, un tema de razonabilidad y depende del tamaño de la empresa. Aquí Perfecto. el concepto clave es razonabilidad. Perfecto. Bueno, A. Pozo, no tenía el nombre él en el chat, hace varias preguntas, ¿ya? Una, la Interesado en primera, la charla, interesado en la charla. muy interesado, ¿cierto? Pregunta, ¿quién paga el impuesto a la donación, ¿cierto? ¿El hijo o la mamá? En el caso del ejemplo que tú ponías, ¿cierto? Y al final también una charla que se preguntó, o algo que se comentó mucho es, oye, ¿de dónde sacan plata los herederos o los donatarios para pagar este impuesto? ¿Tienen que endeudarse? ¿Tienen que vender los bienes? ¿Cómo es el mecanismo al final para que si ellos tienen que pagar, ¿cierto? Poder tener el dinero necesario para pagar el impuesto? Aquí tenemos dos preguntas, una tributaria y una no tributaria. La pregunta tributaria es quién es el que está obligado a pagar el impuesto, y aquí respondo como abogado, el que está obligado a pagar el impuesto es la persona que lo recibe, pero es un término formal. Y aquí me voy a salir un poco de la parte tributaria, pero solo por la pregunta. En la práctica, lo que normalmente ocurre, y ustedes lo manejan bastante mejor que yo, es que la misma persona que dona es el que entrega el dinero para la donación. Es casi como si fuera le entrega ya, si tenéis que, te doy tanta plata y además te entrego esto otro para que pague el impuesto. Eso es lo que ocurre usualmente, pero cómo se lo arregla el donatario con el donante para pagar el impuesto es un tema que no le afecta al servicio de impuesto interno, no es un tema tributario, que no es un tema más práctico. Así que yo no puedo dar consejo en eso. Bueno, ahí también hay un tema que se levantó también por el mismo A. Pozo. Él mencionaba, oye, si yo me tengo que endeudar para pagar el impuesto a la donación, o el día de mañana de la herencia, que tú vas a ver más adelante en otra charla, ¿puedo yo deducir como gasto o como crédito los intereses por ese crédito que yo contraté para pagar el impuesto? No es un gasto aceptado por la ley. Perfecto. ¿Ya? Digamos, por supuesto, todo habría que ver en las circunstancias particulares del caso, pero así a buena y primera no Claro, o recuerdo que sea, esté en la ley como gasto aceptado para el impuesto en particular de las donaciones. claro, efectivamente, o sea, no habría la posibilidad de decir, mire, yo tuve que pagar por un crédito de 100 millones de pesos para pagar impuestos, no sé, pues 10 Pero millones sí, de pesos perdón, de si es que está intereses. pagando un impuesto de 100 millones de pesos, no Sí, puedo calcular el tamaño de donación que le hicieron. Porque, de no, nuevo, pero cuando lleguemos al impuesto, que el impuesto a la donación le cuesta para subir, que haya llegado a ese nivel es porque estamos hablando de sumas muy considerables. claro, pero en ese caso, ¿cierto? Para efectos del concepto, ¿cierto? Es esos 10 millones de pesos de intereses que yo pagué no los podría rebajar del impuesto a la donación. Ujú. No. Ya. Después, ¿cierto? Pregunta Jorge Godoy, anticipándose, yo creo que a la siguiente charla, Isaías, si para efectos del impuesto a la herencia se aplican los mismos criterios de valorización de los Sí, bienes para efectos de determinar las y ahí impuestos. sí nos estamos adelantando, pero en la práctica sí, es la misma ley que tiene una solo set de reglas de valorización y eso se le aplica a ambos impuestos. La ley 16.061 tiene dos impuestos, el impuesto a las donaciones y el impuesto a la herencia. Y ambos se siguen las mismas reglas con algunas diferencias. Por ejemplo, estamos exentos para impuesto a la herencia, es más alto que para el tramo impuesto a las donaciones, los recargos que pueden haber son para algunos y no otros, pero reglas de valoración específico es lo mismo. Lo que conversamos recién para herencia, para donación, la aplica herencia. El mismo señor A. Pozo, ¿cierto? Señala, en el caso del ejemplo que tú ponías de la donación de derechos sociales, ¿cierto? Si se debe hacer una escritura pública de donación y si se debe avisar al Servicio de Impuesto Interno respecto de quién es el nuevo dueño, por un lado, de la sociedad responsabilidad limitada, entiendo, y por otro lado, de las acciones de la sociedad anónima, que eran parte del activo de la sociedad responsabilidad limitada, cuyos derechos se donaron. Y Qué también bueno que... pregunta si es que queda Perdón. algún registro en el Servicio de Impuestos Internos del aumento de patrimonio del hijo. Bueno, sí, de a poco. Uno, ¿cómo se hace la donación? Fueron tres preguntas que yo recuerdo. Sí, Uno, da lo mismo para que, de nuevo, recordemos, lo importante detrás es el hecho de la donación, que aumente el patrimonio, disminuye el patrimonio y limpia la reputación. Si eso ocurre en una escritura pública, se lo entregan con la mano, hace una serie de operaciones, si el hecho de la donación ocurre, hay impuesto, como en cualquier otro impuesto.
Entonces, de hecho, y esto es un punto que es central, que yo creo claro en la charla, no es interés del Servicio de Impuesto Interno meterse en la forma de realizar negocios de nadie. Si la familia empresaria o quien desee dice, mira, la forma en la cual nosotros vamos a hacer esta organización y por lo tanto va a ocurrir un traspaso intergeneracional de bienes, eh, es de la forma que nosotros consideramos, será. Y si se genera hecho de donación y las personas pagan su impuesto, nosotros no tenemos nada que decir al respecto. Como que bueno, que bien, en la autonomía de la voluntad es soberana en esto. Entonces, si es a través de una escritura o no, no es algo que afecte cómo hecho de la donación. Si lo tiene que informar el servicio, sí. El impuesto a las donaciones es un impuesto de declaración, eh, un impuesto impuesto autodeclarativo de pago, y hay que informar del servicio. eh, y de hecho ahora con la reforma tributaria se establece que esto tiene que ser a través de medio electrónico y estamos trabajando en eso y debería estar luego novedades. Pero si no, mientras tanto está de la misma forma que se ha hecho desde que existe la ley de impuesto a las donaciones. Y la última pregunta eran tres. Si es que en definitiva queda o no un registro del aumento de patrimonio del hijo, producto de la Sí, donación. por El supuesto. servicio impuesto. El Servicio de Impuesto Interno tiene control de todo. No. Sí, Todo lo mira. sí. Gran Ahí, hermano. ahí solamente para complementarte un poco, Isaías, para que quede clara la respuesta, ¿cierto? En el caso, ¿cierto?, de cuando hay una donación de una sociedad de responsabilidad limitada, como es una sociedad de responsabilidad limitada y tiene que ser al final sujeto a una solemnidad que es la escritura pública, lo más normal es que esa donación vaya a pasar por una escritura pública. ¿Ya? Sí, sí. O podría ser de otra por el forma. tipo, es por Sí, el tipo de bien, en definitiva. sí, 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 por supuesto. O podría ser de otra forma. Pero normalmente si es que estamos directamente en una sociedad de responsabilidad, tendría que haber un cambio y anotarse el registro conservador, pero lo que trataba de ir un poco más atrás, de dar lo mismo como, pero sí, efectivamente, cada acto, cada tipo de bien tiene algunas solemnidades particulares. Claro. Uh-huh. Una muy buena pregunta del señor Aposo, que lo debemos haber contratado a él mejor de moderador, porque tenía todas las preguntas Claro, venía claves. preparado. Sí. Pregunta él, ¿cuál es el costo tributario, ¿cierto?, para efectos de la renta de los bienes donados? ¿Ya? Y en el caso del ejemplo que tú planteabas, ¿cierto?, donde se valorizaron las acciones de la sociedad anónima que en 100 millones de pesos, porque era el valor de mercado, ¿cierto?, como determina la ley, si se modifica o no el costo tributario de esas acciones por el hecho de haber incluido ese valor para efectos de la determinación del impuesto de la donación de los derechos de la sociedad de responsabilidad limitada. Preferiría esa pregunta responderla viendo un caso concreto. No, de ahí podríamos verla tal vez después con más calma, pero preferiría porque como ya estamos abriendo de otro impuesto a la renta, y creo que tal vez un poco específica para que todo el resto de la gente, no solamente vos lo pueda entender, tenemos que dar una respuesta un poco más larga de lo que el tiempo yo creo nos da. Así que mejor enfoquémonos en donaciones específicas. Ahora, un poco nomás para que se le pase la ansiedad al señor Pozo, ¿Sí? no puedo contestar yo a nombre personal, para que tenga claro que en definitiva la regla general es que cuando uno dona algo, ¿cierto?, el costo es la base, el valor que se consideró para ese bien, ¿cierto?, para efecto de determinar el impuesto. ¿Ya? Esa es como una regla general. Y por tanto, ¿cierto?, si es que los derechos sociales se consideraron en 100 millones de pesos para efectos de pagar el impuesto a la donación, ese normalmente es el costo. Pero eso no debiese afectar el costo tributario de las acciones que son de propiedad de la sociedad donada, en principio. ¿Ya? Coincido 100% con Isaías que es un tema que hay que mirar en detalle para tener una respuesta certera. Perfecto. Pregunta Hernán. Dice, si la persona tiene varios hijos, ¿cierto? En la donación, ¿cierto? El control es por cada hijo. Lo que yo asumo en definitiva que quiere un poco preguntar a él, si es que se entiende que el pago del impuesto es por cada hijo o todos en forma conjunta. No, y esto es algo que también afecta, es la misma regla para impuesto a las herencias. El obligado al pago es la persona que lo recibe en forma independiente. Entonces, si yo tengo 5 hijos y hago 5 donaciones,
hay 5 obligados al pago que son independientes uno del otro. Y de hecho, tiene sentido porque supongamos que el hijo 1 es primera vez que le dono, pero hijo 2 es tercera vez que le dono. Y así sucesivamente. Las bases imponibles de uno con el otro son diferentes. Y por lo tanto, la obligación tributaria y cuánto tiene que pagar el hijo 1 es distinto a lo que tiene que pagar el hijo 2. Cada persona que recibe es independiente en su obligación con la otra persona. Otro tema, Isaías, que se comentó mucho en el chat durante la exposición, es si para efectos de este cálculo de las donaciones reiteradas, se consideran, ¿cierto?, los valores reajustados o nominales en pesos. Sí. No, todo reajustado. El ejemplo lo traté de hacer lo más simple posible. Si hubiéramos tenido que entrar a reajuste, probablemente no era... pensemos que los valores son reajustados. Simplemente lo puse en valores nominales para efectos del ejemplo que fuera más claro. Pero por supuesto hay que llevarlo todo a UTM, la ley lo establece y eso se va reajustando por UTM por la fecha de la donación a la fecha de pago del siguiente impuesto. Pero de nuevo, ahí tendríamos que entrar a explicar un poco más, pero ante la pregunta simple, ¿se reajustan? Sí, se reajustan porque todos los valores en impuesto a la herencia y donaciones en UTM. Perfecto. Esas son más o menos todas las preguntas que hay. Me pregunta también, por ejemplo, Jorge Godoy, que si uno paga el impuesto a la donación, ¿qué valor tiene el trámite de la insinuación? Creo que al final no es una pregunta tan tributaria eso. No, y además el trámite, así como respondo de salto, el trámite de la insinuación, tribunales en Chile son gratis. Los tribunales, a diferencia de otros países, por hacer un trámite en tribunal no se paga. Lo que habría que pagar, sí, son los fees del abogado, algunos de notificación, supongo, pero tribunales, y eso no es nada tributario, ¿no? Se salió completamente del ámbito tributario. Ojalá no hubieran abogado, ¿cierto? Ojalá no hubieran abogado. Yo creo que eso sería, creo que como te decía antes, Isaías, yo quedo tremendamente agradecido de tu exposición, creo que ha sido muy clara, tus respuestas muy precisas y certeras, y creo que ninguno de los asistentes debiese perderse la charla que viene después de Impuesto a la Herencia, sé que la va a dar Isaías. Y además, y es una continuación, porque vamos a hacer el link entre este y la próxima, porque el impuesto a la herencia tampoco se puede ver solo. Por lo mismo partimos con donaciones. Es como el final de la película, así que no se la pueden perder. Sí. Así que eso. Dale, Pamela. Ok, muchas gracias, Isaías y Marcelo. Ha sido realmente muy interesante escucharlo, muy enriquecedor. Como ven ustedes, estuvo el chat copado de preguntas y contamos con una gran participación y entusiasmo de todos los presentes de la sala. Pero bueno, tenemos que ir terminando. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Bueno, y quiero contarles sobre nuestras próximas actividades de FEC, para que lo vayan agendando desde ya. El jueves 15 de octubre quedan todos cordialmente invitados al webinar Familia Empresaria, los modelos de traspaso generacional, con el destacado invitado argentino Leonardo Glicki, asesor internacional de empresas familiares y conferencista, autor de libros y numerosos artículos académicos de su especialidad en familia empresaria. Nosotros vamos a mandarle invitaciones por email, y para acceder a la sesión tienen que inscribirse en el formulario. También aprovecho de contarles sobre el Seminario Internacional de la Familia Empresaria, en el cual, por primera vez en la historia, Iberoamérica se une para celebrar el Día Internacional de la Familia Empresaria, que es el 5 de octubre. Durante la semana del 5 al 9 de octubre habrán conferencias diarias organizadas en 35 módulos con reconocidos expertos en materia de familias empresarias. Este esfuerzo cuenta con la colaboración y participación de los 22 países de Iberoamérica, más Estados Unidos, para hispanoparlantes, y también con el especial apoyo de Familias Empresarias de Chile, FEC, y con el Centro Mexicano de la Familia Empresaria, CMFE. Ya está publicada en nuestra página web y les haremos llegar la invitación y el vínculo para esa inscripción. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Sigan cuidándose, que así nos cuidamos todos. Que disfruten su semana. Nos vemos. Hasta pronto.